Y la chanchita para mí fue infancia, adolescencia y juventud, parte de mi vida. La ñata contra el vidrio de la chanchita mirando el paisaje. Nació con Comodoro el ferrocarril. O sea que era un vehículo de integración social, económica, comercial, de movimiento de pasajeros. O sea, fue como una arteria de funcionamiento interno de toda esta zona por más de 50 años, sin ninguna duda. La chanchita es parte de la identidad comodorense. Atrás quedaron sus viajes, las visitas a los familiares, las idas y vueltas al trabajo, las tertulias en la estación. Para algunos, el triste recuerdo de un trágico accidente. Ya no se la ve más por la costa, ni hay encuentros furtivos en el vagón. Solo quedó en la memoria el silbato, el sonido del motor y la certeza de que sobre aquellas vías se viajaba mucho mejor. ¿Qué sucede con el ferrocarril? O sea, ¿qué cosas buenas nos trajo el ferrocarril? Muchas, porque el ferrocarril, yo te decía, comenzó la construcción en 1909. Ya el hecho del año de la construcción implicó que se hiciera el primer muelle. El primer muelle que tuvo Comodoro fue el muelle del ferrocarril, que es el muelle del kilómetro 5, del que hoy quedan prácticamente nada, de las pasarelas, ¿no?, que iban hacia el mar. Y cuando se construyó el ferrocarril, solamente existía el pueblo de Comodoro, que es el casco céntrico actual, y los inicios, que ya eran prácticamente carpas de lo que era el yacimiento fiscal, que hoy es kilómetro 3. Nada más. O sea, la existencia de la construcción del ferrocarril fue lo que motorizó el campamento ferroviario, que hoy es el kilómetro 5. Sí. Como era un territorio disperso, pueblo, campamentos petroleros, el campamento ferroviario, el que le daba estructura e integraba todo ese conjunto de localizaciones dispersas era el ferrocarril. El hecho de tener 4 frecuencias diarias entre Comodoro Rivadavia y el campamento kilómetro 20 Astra era un buen servicio. En aquella época, digamos, la existencia de móviles de tipo automóviles, camiones, prácticamente era mínima. Estaba recién comenzando a desarrollarse eso en el país. Entonces, el vehículo de circulación por excelencia era el ferrocarril. No solamente para transportar mercadería, porque ahí se transportó lana, se transportaron lo que llamaban en aquella época los frutos del país, que eran las cosas que, por ejemplo, venían las verduras que vendían en Sarmiento a Comodoro. Lácteos. ¿Petróleo? Y petróleo. En la zona norte, digamos, cuando el ramal se extiende a Astra y también el que conecta con Diademas, ahí hay un empalme que va a Astra. Esos campamentos petroleros, esas empresas, utilizaron la disposición que el ferrocarril brindaba. Siempre preferí viajar en la chanchita que en el colectivo. Gracias a la chanchita podía ir a visitar a mis abuelos y en la chanchita conocí a mi esposo. Tuvo décadas de vida y si uno puede distinguir cuál fue el momento más importante, la edad de oro, digamos, del ferrocarril, la línea Comodoro Rivadavia-Sarmiento, ¿no? Y fue la década del 40 y la década del 50. Esas 2 décadas fueron clave. Fue la época de la gobernación militar. Y la autovía que existía en los tiempos de mi juventud era un transporte muy importante, ya que era el medio que me permitía estudiar en el colegio de Anfunes. Y además era el único transporte para ir al cine Coliseo, a hacer compras importantes en Comodoro. Fue un error que hubieran cortado ese transporte. En la década del 50, a fines de la década del 50, empiezan a aparecer los primeros problemas. Por ejemplo, en el 53 hubo un accidente en la zona del 99, en Playa Sur. Que era turístico, por claro, decirlo. Era sobre todo para el transporte de las personas que iban a la playa en el verano. Y justamente en el verano iba lleno de gente. En febrero del 53 iba a exceso de velocidad y despistó. Entonces ahí ya esa pequeña porción se desactivó, se dejó de utilizar. El gran desastre que ocurrió el 15 de febrero de 1953, de la cual fue partícipe, junto con otros 2 empleados más de la empresa, y que gracias a Dios tuvimos la suerte de no sufrir grandes consecuencias y salvar nuestras vidas. Y en el gobierno de Frondizi, que fue a fines de la década del 50, 1958, en la época del boom petrolero, acá eso coincidió con el boom petrolero,
ya, digamos, el Estado empezó a dejar de asistir al ferrocarril en cuanto a inversiones, equipamiento, reposición de equipos. Entonces empezó un estado de latencia, sobrevivir con lo que se podía. Y eso continuó en la década del 60 y ya en la década del 70, cuando el gobierno militar, porque fue Videla, el gobierno de facto de la dictadura, el que firmó el decreto de desaparición de todo este ferrocarril, ya prácticamente lo que funcionaba era mínimo, o sea, estaba en una situación agónica, con la chanchita que circulaba en la costa, pero ya no era el ramal completo ni la estructura original. Me encantaba mirar el mar porque lo costeaba todo el tiempo, la autovía al mar, hasta que llegábamos hasta el 5, sobre los beneficios que teníamos los que viajábamos en la autovía, era el precio que nos hacían por sacar un abono, entonces era mucho más barato. Viajábamos todos los días a la mañana y regresábamos a la noche. Yo de mi parte siempre agradecía al ferrocarril porque de no haber sido por eso no podía haber hecho el secundario. Y el ferrocarril llegaba hasta la propia puerta de la fábrica de Astra donde se cargaban los ladrillos, y allí se conectaban hasta kilómetro 9 y en kilómetro 9 cambiaban las vías y se las llevaban a Diadema. Porque quizás se piensa coyunturalmente, es un problema argentino, ¿no? Todo se piensa coyunturalmente, ahora lo estamos viviendo también. O sea, se piensa en los próximos 3 meses, 5 meses, 6 meses. En gobiernos electorales, democráticos y también en gobiernos de facto fue así. Y entonces lo que ofrece una solución a corto plazo, por ejemplo, dejar de gastar en determinadas cosas, a la larga es un problema a largo plazo. Y yo te diría que la desactivación del ferrocarril es uno de los grandes errores de la política argentina, en todo el país.